se acostó con sus 3 hermanas y sembró el caos. Calígula fue el tercer emperador romano, que gobernó desde el año 37 hasta el año 41. Su nombre real era Cayo Julio César Augusto Germánico, pero se le apodó Calígula por las botitas que llevaba de niño cuando acompañaba a su padre en sus campañas militares. Su ascenso al poder fue recibido con entusiasmo por el pueblo romano, que esperaba que fuera un gobernante justo y generoso como su padre Germánico. Sin embargo, tras sufrir una grave enfermedad, Calígula cambió radicalmente su personalidad y se volvió un tirano cruel, extravagante y megalómano. Una de las facetas más aterradoras de la vida de Calígula se revela en su obsesión por el poder absoluto y su desprecio por la vida humana. El emperador también fue conocido por su vida personal extravagante y escandalosa, lo que añade un elemento de infamia a su reinado. Sus relaciones tumultuosas y excesos sexuales alimentaron el fuego de la controversia. La corte de Calígula se convirtió en un escenario para el caos y la depravación, donde los deseos más oscuros del emperador eran llevados a cabo sin restricciones. Su comportamiento errático e impredecible generó un clima de terror e inestabilidad en Roma, que solo terminó cuando fue asesinado por una conspiración de la Guardia Pretoriana, el Senado y la nobleza. Bienvenidos a El Diario de la Historia. Las crueldades de Calígula no distinguían entre propios y extraños. El emperador fue responsable de la muerte de su primo Tiberio Gemelo y del jefe de los pretorianos Macrón. Según el historiador Suetonio, Calígula adoptó a Gemelo como su hijo y heredero, pero luego lo acusó falsamente de conspirar contra él. Tiberio Gemelo era primo de Calígula y uno de los pocos descendientes supervivientes de Germánico, un querido líder militar y figura popular en la familia imperial. Calígula, tras convertirse en emperador, vio en Tiberio una posible amenaza a su poder. En el año 37 después de Cristo, Tiberio Gemelo fue arrestado y posteriormente encontrado muerto en circunstancias misteriosas. Algunas fuentes sugieren que fue ejecutado por orden de Calígula para eliminar cualquier competencia potencial. Asimismo, Macrón fue el prefecto del pretorio que ayudó a Calígula a ascender al trono tras la muerte de Tiberio. Se dice que Macrón asfixió al anciano emperador para asegurar la sucesión de Calígula. Sin embargo, Calígula pronto se deshizo de Macrón, al que consideraba una amenaza para su poder. Le ofreció el cargo de gobernador de Egipto, pero luego le ordenó que se suicidara antes de llegar a su destino. Macrón obedeció y se cortó las venas junto con su esposa Ennía. Lucio Helio Sejano, conocido como Macrón, ejerció como jefe de la Guardia Pretoriana bajo el reinado del emperador Tiberio. Durante la ausencia de Calígula de Roma, Macrón mantuvo el control y tuvo un papel importante en la sucesión de poder. Sin embargo, cuando Calígula regresó a la ciudad y asumió el trono, Macrón fue acusado de traición y conspiración. Calígula, deseando consolidar su autoridad, decidió deshacerse de Macrón. Calígula no tuvo escrúpulos en eliminar a posibles rivales o aliados incómodos. Su reinado estuvo marcado por la crueldad y la paranoia. Una de las infamias más notorias asociadas a Calígula fue su deseo de ser adorado como un dios y su imposición de que el Senado romano le rindiera culto divino, además de construir templos en su honor. Calígula, desde el comienzo de su reinado, demostró una inclinación por la autodeificación y la extravagancia. No obstante, su decisión de forzar al Senado a adorarlo como un dios marca un punto de quiebre en su relación con la élite romana. El Senado romano, como institución, poseía un poder significativo en la política y la toma de decisiones en la Roma antigua. Aunque el Senado estaba dispuesto a otorgar honores y títulos a los emperadores, la demanda de Calígula de ser divinizado y adorado de manera explícita desafiaba las normas y los valores tradicionales de la sociedad romana. Calígula insistió en que su imagen fuera colocada en los templos, junto a las deidades veneradas por los romanos.
Exigió que los senadores le rindieran culto y que se le ofrecieran sacrificios en su nombre. Esta provocadora acción generó malestar y resistencia dentro del Senado y entre la población en general, ya que muchos romanos consideraban blasfemo adorar a un ser humano como un dios. La construcción de templos en honor a Calígula también marcó una desviación significativa de las costumbres establecidas. La edificación de estos templos requería recursos financieros y humanos considerables, lo que aumentaba aún más la alienación y la incomodidad de la población hacia las excentricidades de su emperador. Calígula demostró su tendencia a desafiar las normas establecidas desde el comienzo de su reinado. Una de las historias más sorprendentes y escandalosas sobre el emperador es la que afirma que quiso nombrar cónsul y sacerdote a su caballo favorito Incitato, al que también le construyó un establo de mármol y le dio una esposa humana, lo que añade un matiz aún más sorprendente y perturbador a esta historia. Aunque no está claro si esto llegó a materializarse, la mera idea refleja la mentalidad desequilibrada de Calígula y su voluntad de traspasar límites inimaginables. Incitato era un caballo de carreras que participaba en las competiciones del circo romano. Calígula sentía una gran pasión por los caballos y por las carreras, y tenía una especial predilección por Incitato, al que trataba con todo tipo de lujos y atenciones. Incitato vivía en una villa con jardines y 18 sirvientes, comía copos de avena con oro, bebía vino en copas de oro, vestía mantas de púrpura y collares de piedras preciosas. La noche antes de una carrera, Calígula dormía junto a él y ordenaba un silencio absoluto en toda la ciudad para que el caballo descansara bien. Si Incitato ganaba la carrera, Calígula se alegraba y le hacía brindis en su honor; si perdía, se enfurecía y castigaba al auriga o al rival. Lo más increíble es que Calígula quiso elevar a Incitato a dos de los cargos más importantes y prestigiosos de la sociedad romana. El cónsul era el magistrado supremo que dirigía el gobierno y el ejército; el sacerdote era el encargado de realizar los ritos religiosos y mantener el favor de los dioses. Según Suetonio, Calígula anunció su intención de nombrar a Incitato cónsul en varias ocasiones, pero nunca llegó a hacerlo efectivo. Según Dion Casio, Calígula nombró a Incitato sacerdote del culto imperial, que rendía homenaje a los emperadores divinizados. Estas acciones causaron un gran escándalo y una fuerte indignación entre los senadores y el pueblo romano, que vieron como un caballo recibía más honores que ellos. Pero el emperador no se detuvo allí, sino que de nueva cuenta dejó a todos estupefactos con su despilfarro del tesoro público en fiestas lujosas, obras faraónicas y proyectos absurdos, como construir un puente sobre el mar para imitar a Alejandro Magno. Calígula heredó un tesoro abundante de su predecesor Tiberio, que había sido un gobernante austero y ahorrador. Sin embargo, Calígula pronto dilapidó esta fortuna en gastos desmesurados e innecesarios, que superaban con creces los ingresos del Estado. Calígula gastó más de 2.700 millones de sestercios en menos de un año. Conocido por sus extravagantes festividades, organizaba banquetes y espectáculos suntuosos con frecuencia. Estos eventos eran una muestra de opulencia sin igual, donde la comida, la bebida, la música, la danza y los juegos fluían en abundancia. En su palacio o jardines, miles de personas eran agasajadas con manjares exóticos y costosos, como lenguas de flamenco y cerebros de avestruz. Además, los obsequios no se limitaban a la comida, ya que Calígula distribuía generosamente joyas, ropas, esclavos y animales entre los asistentes. En ocasiones, llegaba incluso a hacer llover monedas de oro sobre la multitud o a servir vino mezclado con perlas disueltas, mostrando su extravagante despliegue de riqueza y poder. Las ambiciosas obras emprendidas por Calígula dejaban una huella imponente en la Roma de su época. Dirigió proyectos de gran magnitud y esplendor, tanto en el ámbito público como en el privado. Entre las realizaciones más notables se encuentra la expansión y embellecimiento de su palacio en el Palatino, donde se sumergía en la grandiosidad de su propia deificación con la construcción de un templo en su honor.
Asimismo, construyó un acueducto que abastecía su lujosa villa en el lago Nemi, erigió una colosal estatua de bronce representándose como Hércules o Júpiter y dejó su marca con la creación de un faro monumental en el puerto de Ostia. La razón por la que Calígula decidió construir un faro en Ostia es un tema de debate entre los historiadores, ya que no hay fuentes antiguas que lo expliquen claramente. Sin embargo, se pueden plantear algunas hipótesis basadas en el contexto histórico y arqueológico. Una posible hipótesis es que Calígula quisiera emular a su abuelo Augusto, que había construido un faro en el puerto de Alejandría, en Egipto, inspirado en el famoso faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Calígula tenía una gran admiración por Augusto, y quizás quiso dejar su huella en Ostia con una obra monumental que sirviera de guía y de símbolo de su poder. Otra posible hipótesis es que Calígula quisiera mejorar la seguridad y la eficiencia del tráfico marítimo en Ostia, que era el principal puerto de Roma y el lugar por donde llegaban la mayoría de los suministros de grano, aceite, vino y otros productos. Ostia tenía un puerto natural formado por la desembocadura del río Tíber, pero era poco profundo y propenso a los sedimentos. Por eso, Calígula inició la construcción de un nuevo puerto artificial más al norte, que fue completado por su sucesor Claudio. El faro de Calígula podría haber sido parte de este proyecto de ampliación y modernización del puerto. Una tercera posible hipótesis es que Calígula quisiera utilizar el faro como una plataforma para sus espectáculos y diversiones. Se sabe que Calígula era aficionado a las fiestas, las carreras de caballos y los juegos navales. El faro le ofrecía una vista privilegiada de estas actividades, o incluso le servía como escenario para sus propias actuaciones. Según Suetonio, Calígula solía disfrazarse de dioses o héroes y participar en las competiciones del circo o del anfiteatro. El capricho y la excentricidad caracterizaron también a los proyectos insensatos que Calígula impulsó durante su mandato. Entre ellos, destaca el famoso puente construido sobre el mar que conectaba Baiae y Puteoli en la bahía de Nápoles. Según relata Suetonio, Calígula ordenó la unión de 2 millas de barcos para formar un puente flotante, sobre el cual su ejército avanzó con armaduras completas. En una imagen que reflejaba su afán por emular a Alejandro Magno, Calígula cruzó el puente montado en un caballo blanco, luciendo una corona de laurel y una armadura de oro. Otro proyecto extravagante y sin sentido fue la fallida invasión a Britania, donde los soldados recibieron órdenes de recolectar conchas en la playa como botín de guerra, ilustrando la imprudencia y excentricidad de sus decisiones. Su despilfarro del tesoro público provocó una crisis económica y una hambruna en Roma, que solo terminó cuando fue asesinado por una conspiración de la Guardia Pretoriana, el Senado y la nobleza. En un vago intento por mantener su riqueza, Calígula aumentó los impuestos, la confiscación de propiedades y la realización de falsos juicios para obtener fondos personales es una muestra impactante de su despiadado afán de enriquecimiento y su abuso de poder durante su reinado en el Imperio Romano. Los ciudadanos comunes, así como los miembros de la aristocracia, se vieron afectados por esta carga financiera adicional, lo que generó descontento y malestar entre la población. Además, Calígula confiscó propiedades de senadores y otras figuras prominentes para su propio beneficio. Esta medida no solo le permitía acumular riqueza personal, sino que también debilitaba a sus posibles rivales políticos y a aquellos que podrían oponerse a su gobierno. La apropiación de propiedades valiosas agravó aún más las tensiones entre el emperador y la élite romana. Otra táctica siniestra atribuida a Calígula fue la organización de falsos juicios para condenar a muerte a individuos ricos y apropiarse de sus herencias. Se dice que utilizó acusaciones falsas y montajes para justificar las ejecuciones y la confiscación de bienes. Esta estrategia cruel y maquinadora le permitía eliminar a aquellos que eran percibidos como una amenaza para su poder y, al mismo tiempo, aumentar su propia fortuna y la del imperio. Por otro lado, Calígula aumentó los impuestos en los juicios, bodas y prostíbulos, y organizó subastas de venta de gladiadores en los espectáculos. También reinterpretó los testamentos de ciudadanos romanos que habían dejado sus bienes a Tiberio para que él recibiera dichos bienes.
Calígula se apropió de las riquezas de los senadores que le molestaban o le contradecían, e incluso las de algunos que habían muerto o se habían suicidado. Estas acciones contribuyeron a la creación de un clima de temor y desconfianza en la sociedad romana. Los ciudadanos, incluidos los senadores y la aristocracia, vivían bajo la amenaza constante de ser blanco de las ambiciones despiadadas de Calígula. Su gobierno se caracterizó por la arbitrariedad y la crueldad, lo que alimentó aún más la imagen de Calígula como un gobernante tiránico y despiadado. Además de todas sus mezquindades, mantuvo una relación incestuosa con sus 3 hermanas, siendo Drusila la que más figuraba en este trágico capítulo de su reinado. El historiador Suetonio afirma que Calígula se acostaba con sus 3 hermanas, Agripina la menor, Drusila y Libila, y que las prestaba a sus amigos para que hicieran lo mismo. También dice que Calígula se enamoró perdidamente de Drusila, y que cuando ésta murió de una enfermedad, la divinizó y la declaró su esposa legítima. Por otro lado, el historiador Dion Casio relata que Calígula tenía una gran estima por sus hermanas, y que las nombró sacerdotisas del culto imperial, les concedió honores y privilegios, y las incluyó en sus monedas. Asimismo, cuenta que Calígula lloró mucho la muerte de Drusila, y que le dedicó un magnífico funeral y un templo. Drusila, la hermana más joven de Calígula, fue objeto de una obsesión enfermiza por parte del emperador. La proclamación de Drusila como esposa de Calígula después de su fallecimiento solo agravó la percepción negativa de su gobierno. La idea de que un emperador llevara a cabo una relación incestuosa y luego elevara esa unión al estatus de matrimonio desafiaba gravemente las normas y valores tradicionales de la sociedad romana. Esto contribuyó a la imagen de Calígula como un gobernante depravado y desequilibrado. Esta relación incestuosa no solo afectó la percepción de Calígula entre la población en general, sino que también socavó su relación, ya de por sí tensa, con el Senado y la élite romana. La aristocracia veía con consternación su comportamiento inmoral y temía que su influencia en la política y la toma de decisiones estuviera motivada por sus inclinaciones personales en lugar de por el bienestar del imperio. Sin embargo, las fuentes históricas que relatan los detalles de la relación incestuosa de Calígula con sus hermanas, especialmente con Drusila, son a menudo sensacionalistas y están teñidas de prejuicios. La imagen de Calígula como un tirano cruel y depravado ha sido influenciada en gran medida por estos relatos y por la propaganda de sus sucesores. Aunque la práctica del incesto es un ejemplo sombrío y condenable del comportamiento errático y moralmente cuestionable por el que se conocía a Calígula. El comportamiento abusivo y degradante del emperador hacia las esposas e hijas de los senadores es otro ejemplo impactante de su carácter depravado. Estos actos inmorales y humillantes arrojan luz sobre su abuso de poder y su desprecio por las normas sociales y éticas de la sociedad romana. Calígula, en su búsqueda de satisfacer sus impulsos y deseos más oscuros, no dudó en abusar sexualmente de las esposas e hijas de los senadores. Este comportamiento no solo violaba gravemente los derechos y la dignidad de estas mujeres, sino que también representaba un abuso flagrante de su posición como emperador. Calígula se acostaba con las esposas de los senadores más distinguidos, y luego les contaba a ellos los detalles de sus encuentros sexuales, e incluso les obligaba a besarle la boca después de haber tenido relaciones con sus mujeres. Lo que agrava aún más la vileza de estas acciones es la actitud burlona y despectiva de Calígula hacia los maridos y padres de las víctimas. Se dice que se burlaba de los senadores por su impotencia o los ridiculizaba por ser cornudos, un término que se utilizaba para describir a los hombres cuyas esposas les eran infieles. Esta actitud despectiva y humillante refleja su sadismo y su deseo de ejercer control y dominio sobre aquellos a quienes consideraba inferiores. El abuso sexual de las esposas e hijas de los senadores tuvo un impacto devastador en la sociedad romana y en la élite gobernante. Los senadores, a pesar de su posición privilegiada, eran impotentes frente a la voluntad caprichosa y tiránica de Calígula. El emperador también disfrutaba de burlarse y pisotear a las diferentes culturas y religiones de la época.
El trato humillante y las torturas infligidas por Calígula a los judíos y cristianos son ejemplos sombríos de su actitud intolerante. Según algunas fuentes históricas, Calígula humilló y torturó a los judíos y a los cristianos, a quienes consideraba enemigos de Roma y de su religión. Calígula ordenó la instalación de su estatua en el Templo de Jerusalén, lo que fue considerado una blasfemia y una profanación de uno de los lugares más sagrados del judaísmo. La resistencia judía a esta orden provocó tensiones y temores de un conflicto aún mayor. También dice que Calígula castigó con severidad a los judíos de Roma, a quienes acusó de deslealtad y ateísmo. En lo que respecta a los cristianos, si bien la persecución bajo Calígula no alcanzó la magnitud de las posteriores en el Imperio Romano, se dice que hubo incidentes de violencia y opresión dirigidos hacia esta comunidad emergente. Calígula consideraba a los cristianos como una secta peligrosa y se cree que algunos cristianos sufrieron represalias por su negativa a adorar a los dioses romanos y al emperador. Recordemos que Calígula promovió un culto a su propia persona. Esta demanda directa de adoración divina chocaba directamente con las creencias judías y cristianas, que rechazaban la idolatría y adoraban a un solo Dios. La resistencia a adorar a Calígula como un dios aumentó la tensión entre estos grupos religiosos y el emperador. Calígula no tuvo escrúpulos en eliminar a posibles rivales. El régimen de Calígula se caracterizó por su brutalidad y su disposición a eliminar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino, incluso si se trataba de amigos cercanos o aliados. Esta tendencia a asesinar o exiliar a aquellos que le molestaban o contradecían revela la naturaleza despótica y errática de su gobierno. Calígula se rodeó de un círculo de amigos y consejeros, pero incluso entre estos, pocos estaban a salvo de su cólera volátil. Si alguien osaba expresar una opinión diferente o cuestionar sus decisiones, se exponía a las represalias más severas. Uno de los casos más notorios fue el asesinato de Marco Vinicio, un influyente y cercano amigo de Calígula. Vinicio, que había sido confidente de Calígula durante años, fue acusado de traición y ejecutado. Su caída repentina y violenta ilustra cómo incluso aquellos que gozaban de la confianza del emperador no estaban a salvo de su ira desmedida. Calígula también se deshizo de aquellos que le ofendían o le irritaban con sus palabras o sus actos. Por ejemplo, ordenó ejecutar a un actor que lo imitaba en el escenario, a un senador que se quedó dormido durante una sesión, a un caballero que le ganó en una carrera de carros y a un sacerdote que se equivocó al pronunciar una oración. Calígula no solo mataba o desterraba a sus enemigos, sino que también los humillaba y torturaba de diversas formas. Según Suetonio, Calígula solía hacer que sus víctimas fueran golpeadas con palos o cadenas, les arrancaba los ojos o les cortaba la lengua, les hacía comer las cenizas de sus familiares o les obligaba a presenciar las ejecuciones de sus seres queridos. Esta política de represión y eliminación de opositores tuvo un efecto paralizante en la sociedad romana. La élite, incluidos senadores y funcionarios, vivían bajo la constante amenaza de represalias si expresaban desacuerdo con el emperador o si eran considerados una amenaza a su autoridad. Este clima de temor y opresión contribuyó a la creación de un ambiente político tenso y volátil. La práctica de eliminar a cualquiera que le molestara o contradijera, incluso amigos cercanos, fue uno de los aspectos más oscuros y destructivos del reinado de Calígula. Su crueldad y arbitrariedad dejaron una marca duradera en la historia romana y contribuyeron a la imagen negativa y temible que perdura en la memoria colectiva. Pronto la sociedad romana se hartó de estos abusos. La muerte de Calígula fue el resultado de una conspiración que involucró a senadores y guardias pretorianos, que querían acabar con su tiranía y restaurar la república. El 24 de enero del año 41 después de Cristo, Calígula encontró su trágico destino. El emperador había acumulado numerosos enemigos debido a sus crueldades, de modo que un grupo de oficiales de la Guardia Pretoriana y senadores, liderados por Casio Querea, decidieron poner fin a su reinado. Ese fatídico día, Calígula estaba en el Palacio Palatino, preparándose para asistir a un espectáculo en el Teatro de Pompeyo. Fue entonces cuando los conspiradores llevaron a cabo su plan. En un pasillo del palacio,
Calígula fue atacado por Casio Querea y sus cómplices. Se dice que recibió múltiples puñaladas y fue asesinado de manera violenta en un acto de venganza contra su gobierno opresivo. La muerte de Calígula desencadenó una mezcla de alivio y temor en Roma. Aunque muchos celebraron la caída de un gobernante cruel y tiránico, también existía la preocupación de que la violencia política y la inestabilidad pudieran empeorar tras su asesinato. La falta de una sucesión clara y la incertidumbre sobre quién tomaría el trono aumentaron la ansiedad en la ciudad. Después de su muerte, el cuerpo de Calígula fue transportado a las dependencias imperiales, donde fue sometido a un proceso de cremación. Mientras el fuego consumía sus restos, la figura de Calígula se desvanecía en la historia, pero su legado de crueldad, opresión y excesos perduraría. La muerte de Calígula marcó un cambio en el curso de la dinastía Julio-Claudia y dejó una huella duradera en la historia misma.